es qué ha pasado con la presidenta Dina Boluarte. Algunos consideran que es una pataleta lo que ha hecho ayer. Este mensaje a la nación, todos pensábamos que el mensaje de repente era justamente por la declaratoria de emergencia que debería dictarse en ciertas regiones donde hay más presencia de incendios forestales, que haya lamentablemente cobrado la vida de 15 ciudadanos y que los pobladores hacen denodados esfuerzos para poder apagar las llamas, cosa que por supuesto vemos que es insuficiente. No, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación para referirse específicamente en este viaje que el Congreso le ha negado y pedirle al congresista Alex Paredes, quien había presentado una reconsideración a la votación para que si es que se le puede dar o no este permiso a la presidenta Dina Boluarte. Esto va a significar en adelante que se haya roto esta alianza, esto de que el Ejecutivo con el Congreso que trabajaban en pared. Vamos a preguntarle a la doctora Mirta Vázquez, que las tenemos ya conectada. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. A usted, doctora, ¿qué es lo que estamos viendo en estas últimas horas, doctora Vázquez? ¿Cree usted que ya se está dando este quiebre de la alianza que había entre el Ejecutivo y el Congreso al negarle el viaje a Dina Boluarte? Bueno, yo creo que efectivamente se está dando al menos una situación de desacuerdos al interior de este pacto que se había conformado entre la señora Boluarte y la mayoría del Congreso, ¿no? En este momento hay una serie de evidencias, digamos, como esta de la negatoria a su viaje, que nos hacen pensar que las cosas al interno, por lo menos, no están llevándose de la manera armoniosa como habían conseguido en estos últimos meses, ¿no? La presidenta ayer sale a dar un mensaje a la nación para comunicar un hecho que podía haberlo hecho en 2 líneas, en un Twitter, ¿no? Decir que desiste de su viaje, que lamenta que no lo hayan aprobado, pero en realidad era un mensaje a los miembros del Parlamento que ahora están desafiando el pacto, digamos, ¿no? Entonces hay ahí un mensaje en el fondo, un trasfondo que realmente ella quería transmitir, diciéndoles que va a aceptar la decisión, pero también es casi un desafío el tono en el que salió ella a expresar, digamos, su desacuerdo, estaba llamando la atención porque no la habían dejado viajar, ¿no? Cosa que además a los ciudadanos nos cae muy mal porque efectivamente pensábamos un mensaje a la nación. Esta señora no sale desde hace mucho tiempo a darle explicaciones a nadie en el país y pensábamos que había un mensaje a la nación, probablemente todos todavía un poco ingenuos, creíamos que se dirigía a evaluar la situación que atraviesa el Estado con el tema de estas catástrofes, con los temas de los como corrigieron también al primer ministro, ¿no? Que en los últimos días consultado mencionó que no habían encontrado todavía razones o argumentos para declarar en emergencia estas regiones donde se presentaban estos incendios forestales. Exactamente, a ella le correspondía salir justamente a evaluar la situación, de repente a corregir cosas, sus ministros están en otra, digamos, ellos no responden tampoco a las problemáticas del país, ¿no? Se mantienen tan indiferentes que pensábamos que a lo mejor ella salía a tomar alguna decisión, pero fíjense, realmente a los peruanos nos viene muy mal ver que en medio de estas circunstancias lo que prima para ellos son justamente sus pactos, son básicamente sus objetivos muy particulares que tienen. Ella tenía el objetivo de viajar y no se le ha cumplido, entonces frente a eso sí sale a dar un mensaje que creo que no es a la nación no nos importa realmente cómo es que ellos arreglan sus cuentas al interno de este pacto corrupto, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba saber, a la nación lo que le interesa saber es qué van a hacer, cómo van a responder ante esta situación que enfrentamos. La presidenta ha mencionado que no van a ceder a cálculos políticos o a presiones políticas, dando a entender que hay congresistas que están siendo manipulados o presionados para que hayan votado en contra de su viaje. Sí, lo que justamente ahorita hay al interno parece ser es como un desafío de quién
ostente el poder, ¿no? Porque de un lado Boluarte sale a decir que hay congresistas que están siendo presionados para que no la dejen viajar, pero del otro lado también hemos visto a congresistas sacando twitters donde dicen básicamente que ellos han estado siendo presionados para lo contrario, ¿no? Para que cambien su voto. Entonces, adentro hay una suerte de ajuste de cuentas para saber quién de ellos tiene el poder o quién quiere ser la voz que determine y que decida sobre los intereses que ellos tienen, ¿no? Entonces, realmente terrible ver esto, que en medio de las circunstancias que atravesamos, pues ellos estén ventilando los problemas de su coalición, digamos, y que usen para eso pues mecanismos como el mensaje de la nación. Lo cual no le hace bien a la presidenta, ¿no? Evidenciar que hay esta insatisfacción entre quienes la respaldaban, la imagen que se da ante la ciudadanía es que este pacto, que creo que es a todas luces evidente, se está rompiendo. Sí, ojalá que también fuera así, porque yo creo que lo que nos ha hecho más daño durante todos estos meses es que ese pacto hubiese estado sólido. Ese pacto, cuando ha estado firme, digamos, lo que ha hecho básicamente es tomar decisiones a favor de intereses muy particulares de ellos mismos y en contra del país. Entonces, ojalá este pacto se empiece a resquebrajar, ojalá entre ellos mismos empiecen los desacuerdos, porque yo creo que estamos en una situación tremenda en la que no, lo menos que necesitamos es que haya pues una coalición que esté a espaldas del Estado tramando sus mafias para poder arreglarse ellos y pues, simplemente no hacer caso a las demandas del país. Estamos en una situación crítica con respecto a temas de inseguridad ciudadana. Las extorsiones, el sicariato parecen ya haber ganado batalla a la Policía Nacional o la accionar que debería hacer el gobierno para justamente garantizarnos cierta seguridad. En medio de eso, el ministro Santibáñez tiene una larga lista de casos muy cuestionados. Lo de ayer revelado en el Congreso probablemente debería ser motivo en otro gobierno que inmediatamente se pida su renuncia o su retiro del gabinete ministerial, pero sin embargo parece estar muy fuerte al lado de la presidenta Boluarte. Inclusive hace unos días, recordemos cuando ya se conoció esos audios donde el señor mencionaba que para subir había que hacer cualquier cosa, no importaba, y estos audios de la gente Culebra, que mencionaba justamente todo lo que se haría desde Palacio de Gobierno para proteger a Vladimir Cerrón, el prófugo menos buscado que tiene el país. ¿Qué cree usted que pueda pasar en adelante con respecto al ministro Santibáñez? Una primera cosa que hay que tener presente es justamente qué clase de ministros están al frente de carteras tan importantes y estratégicas como la del Interior, ¿no? Y cuánta protección puede tener del gobierno a raíz de que lo que se ha descubierto con este caso de Santibáñez es realmente escandaloso, porque primero lo que se está descubriendo es cómo se negocian en este gobierno los puestos de mayor jerarquía del Estado, un ministerio, ¿no? El propio Santibáñez dice en sus audios que le pidieron, justamente Boluarte lo lleva al frente de este ministerio a cambio de que desaparezca Diviac. Y eso es increíble. En otro momento, claro, y que lo ha hecho además, porque yo creo que si estuviéramos en un país normal, entre comillas, digamos, que viviera una normalidad democrática, esto no solamente fuera objeto de una denuncia contra el ministro, de su censura, etcétera, sino que en realidad sí amerita que se abra una denuncia contra la presidenta. ¿Cómo puede negociar un cargo del Estado a cambio de destruir una institución, ¿no? Esa es una primera cosa. La segunda cosa... Claro, el solo hecho de la difusión de los audios hubiera significado una respuesta inmediata del Palacio de Gobierno con la salida del señor Santibáñez del gabinete ministerial.
con la salida y el sometimiento de la presidenta a una investigación, pero miren que nada ha pasado. La segunda cosa que impresiona es cómo con estos audios, estos chats, se da cuenta de cómo el gobierno está involucrado en algo tan grave, en algo delictivo como la fuga de un prófugo de la justicia, ¿no? Eso es un delito grave. El presidente de la República no puede involucrarse en otros gobiernos. Digamos, en otros países han caído presidentes porque se les ha descubierto que se involucraron en alguna falta, pero acá resulta que está probado que la presidenta está involucrada en un asunto mayor delictivo y no pasa nada. Eso me parece importante relevarlo para decir que en este momento sí, pues hay que ser conscientes que no podemos tener un gobierno más, digamos, no solamente precario, sino hasta con un accionar delincuencial que y que en otro momento, miren, yo he sido miembro del gabinete del expresidente Castillo, tan criticado, ¿no? Pero me acuerdo que la cosa que más se le criticaba a Castillo, y seguramente en algunos casos con razón, se le decía que estaba poniendo al frente de las carteras ministeriales a gente sin experiencia, pero lo que más se le criticaba es, decía, está poniendo personas que no tienen las cualidades morales. Me acuerdo que había el caso de un ministro que tenía denuncias pasadas, incluso había uno que tenía denuncias por violencia de género, y eso generó todo un revuelo. Incluso a mí me dijeron que no me iban a dar el voto de confianza si es que no sacaba a ese ministro, y me parece correcto que se haga ese control, digamos, ¿no? Porque no puede entrar al frente de una cartera, de un, digamos, de un espacio tan importante cualquier persona. Pero hoy tenemos ministros como este señor Santibáñez, que tiene ahorita denuncias abiertas graves, ¿no? Y no pasa nada, el Congreso callado, simplemente no hay ninguna moción de vacancia a Castillo, ya le hubiesen planteado no sé cuántas denuncias o mociones de vacancia. Entonces, lo segundo que hay que ver es la desigualdad con la que se actúa, y que eso lo que revela es que tenemos un Congreso que finalmente simplemente actúa por cálculos políticos, ¿no? Y lo tercero es que creo que esta situación de Santibáñez, hoy se aprobó la interpelación, por fin, pero creo que esta es otra muestra de ese resquebrajamiento del pacto que hay, ¿no? Porque claro, saben que Santibáñez es el protegido de Boluarte, entonces es muy sintomático. Que no sabemos qué le sabe, ¿no? Porque en otro gobierno, insistimos en eso, ya hubiera caído este ministro, ¿no? Pero sin embargo, denuncia tras denuncia, amenaza a periodistas, manda carta notarial por aquí, por allá, lo ha hecho también con la periodista Carla Ramírez en las últimas horas, amenaza a todos y sigue en el cargo. Y sigue en el cargo, porque para eso, para cometer tantas tropelías y cosas sumamente torpes, incluso para lo que llama la atención es que incluso en sus chats él se presenta como alguien que hasta puede burlar a la propia Boluarte, ¿no? Porque él lo que manifiesta es en tono de sorna, dice, yo le tuve que decir a la tía que sí, pues ofrecerle, por ejemplo, el tema de la DIVIAC, ¿no? Porque dice, para subir todo vale. Entonces, se está burlando de ella misma. Y uno se pregunta, ¿por qué es el protegido de Boluarte? No creo que solamente sea por su simpatía. Algo seguramente tiene información, seguramente sensible, que hace que el gobierno lo proteja a este nivel, ¿no? Ha revelado también ya, ¿no?, en esos audios qué es lo que esconde Palacio de Gobierno, ¿no? La ubicación de Vladimir Cerrón, que han subido la recompensa para su captura a $500,000, pero parece que desde Palacio se sabe dónde está. Sí, por supuesto, ya creo que a todos nos queda claro que Palacio está involucrado en esto, porque miren, uno cuando asume estos cargos de importancia, por ejemplo, yo que he sido presidenta del Congreso y luego presidenta del Consejo de Ministros, solamente el presidente del Congreso y el presidente del Consejo de Ministros estamos autorizados de usar estos vehículos oficiales. Y fíjense que cuando a mí me ha tocado estar, digamos, desempeñando el cargo,
estos vehículos oficiales no se pueden mover sin que haya consentimiento nuestro, porque es nuestra responsabilidad. En ese vehículo no pueden ni siquiera subirse nuestros familiares. Está prohibido eso. Yo no podía subirme a un vehículo oficial como este con mi hijo, con mi esposo, digamos, porque no está permitido. Entonces, si no está permitido y esos vehículos no se pueden mover sin autorización del titular, que es presidente, en este caso, ella tiene que estar absolutamente involucrada en el tema. Ella tenía que haber autorizado y tenía que haber dado orden para que este vehículo transite, digamos, y esté en el lugar, a ver si no estaba ella incluso trasladando al prófugo Cerrón, ¿no? Además que lo negaron, ¿no? Esta publicación de Kilder en sus 13, difundida en abril, finalmente ahora cobra fuerza con la última información que ha dado el representante de esta empresa, Comi Perú, en las últimas horas ante el Congreso, donde ratifica, ¿no? Y confirma que evidentemente ese día en cuestión estuvo este vehículo, el cofre, ¿no? Llamado el cofre, y también la utilización de otros medios de transporte que pertenecen al Estado, una avioneta, ¿no? La llegada a esta zona, una avioneta que se presume que ahí llegó el señor Cerrón, ¿no? Estamos hablando aquí de todo un plan, una estrategia para justamente encubrir a esta persona. Y con el agravante de que están utilizando vehículos del Estado. Esos vehículos no le corresponden a la presidenta de manera personal, son bienes del Estado, y bienes del Estado están siendo utilizados para cometer un delito. Esta señora está cometiendo un delito, un ilícito, y simplemente lo que impacta es que no pase nada, simplemente no pasa nada frente a todas las evidencias, y pues ella sigue tranquila, incluso desafiante, sale a pelearse todavía con la gente del Congreso, ¿no? ¿No? A quien le pregunta le recuerda a su mamá, contesta mal, dice más acción, poco floro. Al periodista de Amazonas que lamentablemente se hizo viral su despacho, donde él llora de impotencia al ver todo lo que está ocasionando los incendios forestales, le dice, no necesito tus lágrimas, ¿no? O sea, qué presidenta, ¿no? Qué indolente. Pero también fíjate que eso nos lleva a pensar quién es la gente que la asesora, porque quienes vimos estos cargos tenemos un equipo, y para eso el Estado invierte, tenemos un equipo especializado, digamos, que es quien está justamente acompañándote y aconsejándote incluso en cómo debes reaccionar frente a la gente, porque no te puede ganar, por supuesto, tus emociones, ¿no? Porque eres responsable, tienes una responsabilidad muy grande, entonces tienes que manejar incluso tus emociones, tu discurso. Yo no sé quién le escribe este discurso que parece digno de alguien pues que sale a dar pues digamos, a decir algo en una situación sumamente informal. Por ejemplo, menos floro. ¿Quién le escribe una cosa así? Realmente quienes están a su alrededor parecen sus enemigos, ¿no? Ella misma, tal vez, ¿no? ¿No le parece tal vez ella misma, ¿no? Porque le gritan corrupta, le dice tu mamá, ¿no? O sea, en esos hechos como que son muy ya son informales, donde ella misma tiene que manejarse, porque obviamente no tiene siempre al lado un asesor. Para tus discursos sí, entonces, pero cuando tienes que manejarte al frente de la gente, uno dice, claro, ahí ella demuestra que le ganan sus emociones, que es una persona muy básica, digamos, que no puede controlarse, ¿no? Y bueno, y luego ya cuando da sus discursos es realmente penoso, ¿no? Penoso ver las cosas que dice, los términos que usa. Quienes están a su alrededor, además, no son sus amigos, tienen que ser enemigos de ella, porque cada vez esta señora queda peor, ya cada vez... Por eso no hablan de la prensa, ¿será, no? ¿Será que la mejor estrategia que ha encontrado la señora Boluarte es, para no meter la pata, mejor no hablo? Y así, si la vez pasada no hablé 100 días, ahora vamos a doblar la cifra, o vamos a aumentar 150 días, ¿no? 150 días, y ahora nadie dice nada. La prensa oficial, yo también, a mí me sorprende, porque la prensa oficial, cuando Castillo no hablaba, entonces hacían todo su acto de protesta. Sí, claro, es cierto. Además,
reclamaban algo que, por supuesto, es correcto. Una autoridad, cuando es elegido, cuando desempeñas un cargo de función pública, tienes todo el deber y la obligación de dar cuenta al país de lo que estás haciendo. Si te equivocas, si, como coloquialmente decimos, metemos la pata, pues tienes que asumirlo, porque tu deber fundamental es comunicarte con la población, explicarle lo que estás haciendo. Pero esta señora lleva días, no meses sin decir nada, y a nadie le importa, nadie tampoco protesta. La prensa, un llamado de atención ahí a la prensa oficial, que realmente lo que hace es, como no lo hacía, por ejemplo, con Castillo, lo denunciaba cada rato, y como no hacer un plantón, una huelga de micrófonos caídos, ¿no? Que se ha hecho también en la época de Castillo, y que, bueno, los que nos dedicamos a esta profesión entendemos que lo que este gobierno está haciendo con el periodismo es un total irrespeto, ¿no? El encerrarlos, el dejar que no, el impedir que con tantos policías, tanta falta que le hace la ciudadanía a los policías en las calles, pero como 200 para cuidar a la presidenta Dina Boluarte, e impedir que la prensa se acerque, o sea, eso es bastante cuestionable. Totalmente, y mira, hay cosas bastante preocupantes en medio de estos detalles, digamos, y lo preocupante es que el país en realidad, lo cierto es que no tiene gobierno, ¿no? Esta señora no gobierna, esta señora simplemente lo que hace son algunos actos performáticos, sale, dice un par de cosas que además mal dichas, pero gobierno... Se sube al avión, toma fotos, no señala un mapa que ha sido viralizado. No, en realidad a mí me parece que eso nos tiene que preocupar, porque lo que está pasando en el país es que estamos en una situación de desgobierno, y por otro lado tenemos a un Congreso aprovechando este vacío para hacer realmente lo que les viene en gana. Lo que está haciendo el Congreso también es terrible, desestructurando el Estado, generando más desequilibrio de poderes. Ayer aprobaban una ley para que ya nadie los controle, ya no podemos ni siquiera demandarlos ante el Poder Judicial, ¿no? Están bajando los votos en el Tribunal Constitucional para que se apruebe algo. Es impresionante. Sus casos, que varios congresistas, creo que la mayoría, tienen procesos abiertos en la Fiscalía, y otros que van para defender o están dirigidos para proteger a sus líderes o a quienes los han colocado ahí. Y en medio de esto, la población, ellos para protegerse, en realidad aprueban este tipo de normas que finalmente terminan no solo logrando que ellos tengan protección, inmunidad en un montón de cosas, impunidad más bien dicho, pero con eso también provocan un efecto en contra de la población. Por ejemplo, esta ley que han aprobado para que los allanamientos no se den si no tienes el permiso del delincuente y de su abogado, en realidad lo hicieron para protegerse ellos, para que no haya otro allanamiento a la casa de la señora Boluarte, a la casa de ellos, etcétera. Pero al final, ¿a quién han terminado desprotegiendo? No es al ciudadano, porque ahora la policía interviene a una banda de delincuentes, y hemos visto las penosas imágenes de fiscales y policías parados esperando que al delincuente se le ocurra llamar a su abogado y procedan a hacer el allanamiento, cuando en realidad no tiene sentido cuando demoran mucho. Claro, porque pueden ocultar el objeto del delito, papeles, qué sé yo, obstruir el accionar de la justicia, ¿no? Sobre ese punto, doctora sí. Mirta Vázquez, el presidente del Congreso, también cuestionadísimo, el señor Eduardo Salguana, sobre todo sus vínculos con la minería ilegal, ha dicho que en medio de esta incomodidad y satisfacción que ha provocado la aprobación de esta norma, que lejos de ayudar o luchar contra el crimen organizado, más bien la protege y la respalda, van a citar especialistas, a técnicos, cosa que llama mucho la atención, ¿no? ¿Ese trabajo no se hace antes de la aprobación de una norma? Por supuesto. A ver, para que se apruebe una norma, lo primero que tiene que suceder es que se discuta en una comisión especializada, y ahí en la comisión es donde se tiene que llamar a técnicos, especialistas, a todos los actores que tienen conocimiento sobre los temas, y después de eso decidir
si se aprueba o no en comisión, y después de eso, cuando todo ya está documentado, etcétera, se pasa al pleno. Pero este Congreso lo que hace es al contrario, a veces se exoneran de comisión, lo pasan directamente al pleno, no saben ni siquiera lo que están aprobando, lo aprueban y después están diciendo, a ver, vamos a llamar a especialistas para consultarles. Una vergüenza y realmente una afrenta para los ciudadanos, para la justicia, para la situación de este país. Claro, y no solamente es esta norma, no son muchas, ¿no?, que han aprobado el Congreso en tan poco tiempo y que están destruyendo la Constitución que ellos tanto defendían. Han modificado, creo que 59 proyectos de ley, ya no queda nada en la Constitución de Alberto Fujimori que ellos tanto han defendido. Exactamente, y miren, es curioso, ¿no?, porque en el 93 ellos sacaron una Constitución que era a su medida. Por ejemplo, en el Congreso desaparecían el Senado, etcétera, para tenerlo controlado, ¿no?, y pusieron el Parlamento unicameral. Ahora, por justamente acción de los propios fujimoristas, porque es el fujimorismo que ha comandado toda esta reforma constitucional, lo que han hecho es hacer todo lo contrario, ¿no? Nuevamente poner el Senado, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van modificando las leyes, la propia Constitución, a la medida de cómo le acomoden mejor sus intereses. Entonces, lo que tenemos ahora es una Constitución totalmente diferente que la que teníamos el año pasado. Se han irrogado el ser una constituyente. A nosotros, cuando hemos pedido, la gente cuando pedía nueva constitución constituyente, los han llamado terroristas, les han dicho, han iniciado ridículas campañas diciendo de que no se puede modificar la Constitución, pero ellos entre gallos y medias noches lo han hecho, ¿no? Entonces es terrible. Yo creo que la desestructuración del Estado es tremenda. Esto no lo vamos a poder revertir ni en un año, ni en un periodo. Probablemente nos lleven décadas para revertir lo que esta gente está haciendo ahora, ¿no? Que favorece la impunidad, ¿no?, de los delitos cometidos durante el conflicto armado interno, que es bastante en realidad preocupante, ¿no? Cómo es que algo que inclusive ha provocado el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en el Perú, en el Congreso, lo han pasado por alto y ellos están por encima de cualquier ente supranacional. Así es, esto no está pasando sino en países donde existe una dictadura, ¿no? Nicaragua lo ha hecho, Venezuela está en una situación parecida y nosotros. Entonces, no podemos hablar que estamos en una situación democrática, porque uno de los indicadores de la democracia es que este país respeta sus compromisos internacionales. Nosotros firmamos una serie de acuerdos internacionales, tratados, donde nos comprometíamos a respetar el tema de los derechos humanos y luchar contra la impunidad. Y hemos hecho todo lo contrario. Estamos como Estado realmente quedando como un Estado informal que no es capaz de cumplir con los compromisos que él mismo ha firmado. Nosotros, nadie nos obligó a firmar los tratados de derechos humanos, los pactos en derechos civiles y políticos, por ejemplo. Nosotros como Estado lo decidimos y ahora simplemente no nos da la gana de cumplirlo. Eso también, ojo, que nos está exponiendo a ser expulsados de los espacios internacionales, donde es importante. Por ejemplo, tanto se habla de la OCDE, que queremos entrar a la OCDE. Con estos estándares no vamos a entrar jamás. Somos un país que no sabe cumplir con sus compromisos y eso incluso va a impactar sobre los temas económicos. ¿Quién va a venir a invertir? Sobre seguridad jurídica, ¿no? Claro, que tiene un Congreso que finalmente va a incumplir compromisos, va a poner normas que puedan arriesgar, digamos, cualquier tipo de acuerdo, ¿no? ¿Quién se va a venir a arriesgar a poner, digamos, sus inversiones aquí? Tanto que han criticado ellos que sí, que la izquierda puede espantar a las inversiones, los que están espantando realmente son este Congreso mafioso. Para terminar, doctora Vázquez, ¿cuál es su opinión sobre lo que hemos visto el último fin de semana? Lamentablemente fallece el señor Fujimori. Hay muchas críticas, ¿no?, hacia la postura, sobre todo del gobierno, frente a un personaje como lo ha sido Alberto Fujimori, un dictador que ha tenido el país, alguien probablemente recordado por haber sido uno de los principales protagonistas, por haber corrompido todo,
absolutamente todo, con la compañía, por supuesto, de su asesor y amigo íntimo como era el señor Montesinos. Sí, miren, fíjense, más allá de la indignación que podemos como ciudadanos expresar, digamos, frente a esto que hemos visto, un acto convertido en un circo político, ¿no? Yo creo que la muerte del dictador seguramente le da derecho a sus familiares y a la gente cercana a hacer los actos fúnebres en la privacidad correspondiente, pero que el Estado peruano, que la presidenta, que el Congreso le hayan rendido los honores, que instituciones del Estado, o sea, a mí me ha parecido realmente una afrenta realmente y un acto de apología, hay que decirlo. Esto ha sido un acto de apología a la violación a los derechos humanos. Vemos cómo desde el defensor del pueblo, la presidenta, el Congreso, el Poder Judicial, ¿no? El Ministerio de Justicia, el área el área justamente dedicada a luchar contra la tortura que fue creada después de todos estos crímenes de Fujimori, mandándole flores y rindiendo honores a alguien que realmente ha sido un dictador, y eso no lo limpia ni la muerte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y creo que hay que leer detrás de esto estos mensajes que nos están dando, ¿no? El primer mensaje, el Fujimorismo y Keiko Fujimori da un mensaje muy claro a la población de quién manda en este país, ¿no? El segundo mensaje que tenemos que leer es cómo tenemos un gobierno absolutamente sometido a los poderes de otros actores, que es alguien que no gobierna. La señora Boluarte es algo que no gobierna. Y el tercer mensaje que lamentablemente tenemos que entender es que en este país reina la impunidad y se le rinde honores a la violación de derechos humanos. Así que estamos en un estado en donde expresamos un retroceso impresionante en estos temas y donde los ciudadanos tenemos que estar alertas, porque lo que nos han dejado claro es que estos actos de atentado contra la vida, contra la libertad de los ciudadanos, se pueden llegar a premiar y que pueden quedar en total impunidad. ¿Qué va a pasar con el Fujimorismo tras la muerte de Alberto Fujimori? ¿Habrá Fujimorismo sin Alberto Fujimori? ¿Qué le queda? ¿Qué camino seguiría la señora Keiko Fujimori? Tengo que decir que el Fujimorismo es más que un partido, ¿no? El Fujimorismo se volvió una forma perniciosa de hacer política. Y por tanto el Fujimorismo va a perdurar porque muchos grupos, incluyendo aquellos que no dicen ser fujimoristas, hay muchos grupos de ultraderecha que hacen política a lo Fujimori, que se fujimorizaron, que no creen en los derechos humanos, que creen que pueden gobernar con corrupción impunemente, que son grupos que básicamente desprecian a la ciudadanía y que los miden de manera desigual. Hay ciudadanos de primera clase, de segunda clase, ¿no? Eso es el fujimorismo, y creo que el fujimorismo no va a morir con la muerte de Alberto Fujimori, porque por desgracia esto ha sido un acto pedagógico de que se puede actuar de esta manera y no recibir ninguna sanción. Ahora, el fujimorismo como partido político seguramente que ahora va a tener que recalcular. Efectivamente, Alberto Fujimori era una figura importante para ellos. ¿Qué va a hacer Keiko Fujimori para reinventarse sin siempre estar aprovechando y utilizando a su propio padre, ¿no? Final, ¿no? Hasta sus funerales. Increíble que hasta en su funeral realmente ella no haya tenido reparo en utilizarlo, ¿no? O sea, impresionante el temple de esta señora, y yo creo que, claro, pongámonos en alerta porque el fujimorismo todavía no ha muerto y creo que todavía tiene muchos deseos de seguir gobernando este país a su propio estilo, sin respetar a nadie y sabiéndose incluso libres de persecución, sabiéndose que pueden hacer cualquier cosa contra el Estado y contra la ciudadanía, sobre todo con sus opositores, a quienes consideran enemigos, ¿no? ¿Y cómo impactaría esto en contra de la señora Dina Boluarte?
¿El pacto que se tiene con el fujimorismo continuaría o es que Keiko Fujimori debería aprovechar en estos momentos los réditos políticos que tiene con el fallecimiento de su padre y forzar las elecciones, un adelanto de elecciones y romper esta alianza? Sí, yo creo que la señora Boluarte es la que más ha orado y le ha puesto velas a los santos para que Fujimori no se muera, ¿no? Nos imaginamos. ¿Y por qué? Porque realmente la que queda en una posición mucho más endeble es ella. Acuérdense que fue Alberto Fujimori en contra incluso del partido de Keiko, que dijo que Boluarte debería quedarse hasta el 2026. Esa fue una decisión de Alberto. Claro, lo dijo en el Jockey Plaza, ¿no? Cuando pensábamos que estaba muy mal de salud, estaba tomándose fotos, paseando, y él ratificó que evidentemente habían decidido que ella se quede hasta 2026. Sí, Fujimori no hacía nada sin tener un cálculo, entonces esa vueltita por el Jockey Plaza le sirvió para ponerse por encima del partido y decir que él había decidido que Boluarte se quedaba. Ahora, sin Fujimori, el asunto yo creo que no es el mismo, y creo yo que por eso el fujimorismo va a recalcular ahora mismo, antes de que digamos se acabe este momento en el que han canonizado a Alberto Fujimori, antes de que se vaya y se esfume, digamos, este aprovechamiento de esa figura política, probablemente les convenga más adelantar las elecciones, y por eso es que el pacto, vemos que apenas ha muerto Fujimori, el pacto se está moviendo, ¿no? Algo pasa al interno. Algo, ¿no? Están llamando a un ministro de interpelación, al ministro del Ambiente, que no sabíamos quién era, no sabíamos que existía, también va a ser interpelado, como que van a hacer lo que ha hecho siempre el Congreso con otros gobernantes, ¿no? No les han dejado gobernar, desfilaban los ministros por la comisión de fiscalización, qué sé yo, todo, ¿no? Ahora parece que Dina Boluarte va a vivir en carne propia lo que el Congreso, al menos está acostumbrado a hacer. Sí, y ahora que se cuide mucho, porque creo que ni siquiera esas lágrimas fingidas, ni sus flores caras, ni todo los honores que ha tenido que hacerle a Fujimori no le van a alcanzar, porque cuando el fujimorismo en realidad se va a regir por cálculos políticos y sus satélites se van a mover con ellos, y ya lo están haciendo, así que creo que ella es la que queda más endeble. De hecho, ese mensaje a la nación de anoche ha sido un poco el intentar medir fuerzas con la gente de este pacto, ¿no? Y creo que ella está asustada realmente de lo que viene de ahora en adelante. ¿Quién tiene más poder, Keiko Fujimori o César Acuña? Pues yo creo que ahí van jugando los poderes, porque cada uno maneja o ha tomado un espacio del Estado, ¿no? Entonces, estratégicamente ellos no han competido por los mismos espacios, han estado tomando espacios diferentes, por tanto ahí el poder yo creo que ha estado un poco repartido. Y el fujimorismo en realidad siempre saca ventaja porque siempre está en los sectores estratégicos, ¿no? El acuñismo está tratando de acomodarse en los espacios que le interesan, ¿no? Disputa solamente los espacios que le interesan. Yo creo que ahí, pues cada uno tiene una cuota de poder importante. Es verdad que siempre el fujimorismo va a tomar la batuta, pero el acuñismo ha estado demostrando que hoy por hoy es una fuerza bastante representativa, y digamos el fujimorismo no va a poder hacer nada si es que también no tiene el apoyo del acuñismo. Ahora sus alianzas no son muy difíciles, ¿no? Es cuestión de que se pongan de acuerdo en aquello que a cada uno les interesa. También aliado no solamente de Dina Boluarte, ¿no? Sino que le ha prometido lealtad a todos los antecesores de Dina Boluarte, y como que muy leal no ha sido, ¿no? Sí, exacto. En el acuñismo no hay que tener mucha confianza, digamos, a partir de lo que ya hemos visto, actuaciones en los últimos años. El acuñismo le puede ofrecer lealtad a cualquiera, pero finalmente cuando se trata de ver qué es lo que más le conviene, entonces le quita la alfombra rápidamente a aquellos que les ofreció esa lealtad, ¿no? Entonces, y le jura lealtad al que viene. Así es, entonces
Dina Boluarte no está segura por ningún lado en este momento. Bien, bien. Muchas gracias, doctora Mirta Vázquez. Ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.